Tengo que decirte algo, todas las películas de Kung Fu Panda son perfectas, en serio, ¿no me crees? La primera me encantó cuando era niño y hoy quiero explicarte cada villano desde su historia más profunda y por qué no solamente son enemigos simples y corrientes, son personajes complejos, únicos y detergentes y terriblemente trágicos. Quiero que entiendas qué es lo que los hace especiales, qué los rompió y por qué terminaron siendo los monstruos que conocemos en la historia. Así que acompáñame a explorar los orígenes más fascinantes de los villanos de Kung Fu Panda, comenzando con el primero. Yéndonos en orden cronológico, Tai Lung nació como un leopardo de las nieves, probablemente muy fuera del Valle de la Paz. Pero aquí está la parte triste. Era un niño abandonado, sin familia, sin hogar, sin nada. El día que lo encontraron envuelto en tela fuera del palacio de Jade, Shifu vio algo en él. Sabía que vio a su propio reflejo. Shifu había sido abandonado por su padre en exactamente el mismo lugar. Entonces pensó, no voy a dejar que este niño sufra solo y abandonado como yo lo sufrí. Creo que mi compadre se pegó tremenda proyectada, pero si lo piensas, creo que fue lo peor o mejor que pudo haber pasado, dependiendo de cómo veas la historia. Shifu no solamente fue su maestro, fue su papá, le dio amor, abrazos, esperanza. Cada lección estaba diseñada para que Tai Lung se sintiera especial. Y si lo piensas, funcionó. El chico se convirtió en un prodigio de las artes marciales. Pero aquí está lo importante. Tai Lung no quería dinero ni quería el poder. Quería hacer algo que su papá estuviera muy orgulloso de él. Y eso es lo que lo impulsaba por dentro a mejorar constantemente. Tan solo imaginemos eso durante años. Entrenamientos brutales, cada día pensando, tengo que ser el mejor para que mi papá lo vea. Tenemos como resultado que se convirtió en el primer en ser dominante de los 1000 pergaminos de Kung Fu, en el nivel de poder que alcanzó, solo que podía ser igualado por Oogway. Y en serio, Tai Lung era prácticamente un dios. Este cabrón estaba posiblemente mejor posicionado que muchos aprendices que habían pasado por el templo en demasiado tiempo. Curiosamente, empiezan los verdaderos problemas. El éxito lo corrompió por completo, la obsesión reemplazó al amor que tenía por dentro hacia su padre, el orgullo creció donde había antes humildad. Shifu ni siquiera se dio cuenta porque estaba tan ocupado viéndolo triunfar que no vio que el corazón de su pupilo, de su hijo, se oscurecía por dentro. Después de todo, una vida de entrenamiento, después de sacrificar absolutamente todo, Shifu lo llevó con Oogway, esperando que era el momento exacto, el momento en el que sería el elegido para ser el guerrero dragón. Y entonces pasó lo que nadie pensaba. Oogway lo rechazó. Durante toda una vida le habían dicho que estaba destinado a hacerlo. Su padre le prometió que era un ser tan especial debido a que nadie se le podía igualar. Y cuando finalmente llegó su momento, su maestro lo rechazaba y su padre no hizo absolutamente nada para evitarlo. ¿Notaste algo? El daño emocional comienza aquí. Era como si Shifu dijera, te amo pero no lo suficiente. Punto de quiebre importante, ya que Tai Lung se sentía traicionado por lo que las personas que más amaba le habían clavado un cuchillo por la espalda. Eso encendió una rabia que lo consumió por el resto de su vida. Cegado por el resentimiento, Tai Lung atacó el Valle de la Paz. No quería conquistar nada absolutamente, quería demostrar que nadie podía detenerlo, además de demostrar que su padre pudiera ver que había cometido un verdadero error al no cuestionar a su maestro por haberlo rechazado. Mi compadre estaba demasiado ardido si lo ponen a pensarlo. Shifu, sintiéndose responsable, no pudo enfrentarlo como su hijo. Oogway tuvo que intervenir, usó el agarre y lo envió al reino espiritual. Pero entonces, después de eso, lo encerraron en la prisión de Shogun. Creo que se dice así, si no, corríjame porque la verdad no lo sé. Teniendo 1000 guardias rinocerontes, ballestas enormes, cadenas reforzadas, además de un sello de una tortuga. Y en serio, era un prisionero de máxima seguridad. Pocas personas en la vida real tienen tanta seguridad como este tipo, ya que era toda una cárcel para una sola persona. Eso dice mucho de lo poderoso que era. No sé si las personas que escribieron esto eran genios, pero irónicamente, o ironías del destino, 20 años después, una sola pluma que cayó sobre él, una pluma, eso fue suficiente para que lo liberaran, lo cual es bastante chistoso si lo piensas. Como si no fuera posible, cuando Tai Lung regresó, pasó por el camino de los 5
cinco furiosos, además de que los papió, teniendo una de las escenas más épicas, ya que en mi punto de vista me parecía que los cinco furiosos eran lo suficientemente fuertes para poder derrotarlo, pero sorprendentemente ni siquiera le hicieron cosquillas. Y luego enfrentó a Shifu, lo que me hace cuestionarme cómo se habrá sentido él por dentro, ya que finalmente podía demostrar que su padre estaba equivocado, derrotando al hombre que le enseñó todo lo que sabe. Cuando el guerrero dragón llegó, Tai Lung pensó: perfecto, este es mi momento, pero nos lleva a un punto donde la historia se pone bastante compleja, teniendo una verdad que quizás nunca aceptó. El pergamino del dragón no contenía un poder sumamente bárbaro y verdaderamente el poder venía desde dentro, pero Tai Lung no pudo aceptar eso nunca, porque si lo hacía significaba admitir que su poder y ira no tenían una justificación y no eran útiles, o lo derrotó con el agarre del Skidush, enviándolo nuevamente al reino espiritual, y Tai Lung tuvo que enfrentar la verdad: nunca sería el guerrero dragón. Triste si lo piensas. Curiosamente, creo que no es la historia más triste de todas las que vamos a ver hoy, pero antes tengo que mostrarte una historia que quizás es uno de mis personajes y villanos favoritos de esta saga, pasando con Lord Shane. Lord Shane nació como un príncipe de la ciudad Gongman. Imagínense solamente esto: fuegos artificiales, cosas hermosas que normalmente sirven para festejar algo como una celebración, un cumpleaños, Navidad, pero también hacen mucho daño a los perritos. Puede ser algo sumamente peligroso para los niños. Yo me reventé casi unos dedos por unas palomitas y casi me quemo mi nalga izquierda por estarlos cargando, ya que esas cosas generan fricción. Pero sí, es cierto, lo que les estaba diciendo, cosas sumamente hermosas, los padres que lo amaban y que todo le dieron a Lord Shane, pero mientras su familia administraba la belleza de los fuegos artificiales, Shane estudiaba su lado oscuro, quería saber cómo hacerlos más destructivos y su poder sumamente aterrador, llevar al límite un arma de fuego para conquistar a todo lo que se pondría, y sus padres realmente se empezaban a preocupar debido a que esto podría llevarlo un mal camino. ¿Por qué nuestro hijo mira el fuego de esa manera? Quizás serían una de las frases que dirían si lo piensas. Preocupados, consultaron al adivino y escucharon algo que ninguno quería saber: si continúa por este camino, serás detenido por un guerrero blanco y negro. Un panda se interpondrá entre tú y todo lo que deseas. Ahora bien, cualquier persona pensaría: esto es un mal augurio de que algo malo me va a suceder. Debería de cambiar de camino porque lógicamente es inevitable cambiar el destino. Pero Shane no. Lord Shane pensó algo mejor. En lugar de reflexionar y cambiar, Shane decidió cambiar su destino. Partió con un ejército de lobos y masacró a todas las aldeas cercanas de pandas, acabando con familias enteras, arrasando vidas de niños, e intentó borrar a los pandas del mundo por completo. Lo irónico, lo único que logró fue garantizar su propia caída, pero esto lo vamos a ver más adelante, porque uno de sus deseos o de esos pandas fue salvado, un niño, y ese niño era el mismo que se convertiría en el ser más poderoso de todo el universo, siendo Po. Cuando Shane regresó sintiéndose orgulloso, encontró a sus padres horrorizados. No veían a un hijo o aquel ser que habían protegido de todo esto, veían un genocida que venía con la apariencia de un asesino. En respuesta, lo desterraron, y quizás Lord Shane nunca entendió algo que, a diferencia de sus padres, sí lo hacían. Sus padres no lo odiaban, lo desterraron para verlo o mantenerlo lo suficientemente lejos, y aunque murieron con corazones rotos sabiendo que habían fallado con su hijo, pero Lord Shane nunca fue capaz de ver eso. Para él solo era rechazo. Mis padres me odiaban y me hicieron daño. Quizás desde su perspectiva tenía algo de razón si lo piensas, pero estaba medio loquito. Durante 30 años, Shane construyó una fábrica en aldeas de las montañas, forjó armas de metal capaces de representar el poder destructivo de los fuegos artificiales. Se rodeó de soldados lobos, cultivos y una obsesión por gobernar toda China. Curiosamente, uno de los motivos que lo impulsaba no era solamente el deseo del poder, era el deseo de demostrar que sus padres estaban equivocados. Querían un legado y quería ser recordado como el más grande de toda China. ¿Lo puedes notar? Es lo mismo que Tai Lung, pero no va a ser el único que vamos a tener en esta lista. Vamos con
uno de los villanos que quizás no es tan memorable, pero igual tiene de las tomas más épicas y entradas más icónicas de toda la saga. Y estoy hablando del General Kai, mejor conocido como el Cazador del Jade. Para esto tenemos que irnos mucho tiempo atrás. Antes de que ocurriera todo lo que habíamos visto, tenemos que ir a 500 años atrás. Mucho antes de que Po se convirtiera en el Guerrero Dragón y que existiera otro guerrero, siendo Kai, que era el hermano de armas de Oogway, su amigo más cercano. Juntos fueron conocidos como los grandes líderes de China. Kai fue especialmente noble y en ese tiempo era el supremo señor de la guerra de toda China. Imagínense que dos amigos imparables luchando juntos, confiando uno del otro en sus vidas y siendo sumamente geniales. Básicamente tenían un aura bastante grande, pero todo cambió el día en que su ejército fue emboscado y Oogway resultó sumamente herido, casi a punto de perder su propia vida. Durante días, Kai cargó con su hermano hacia las montañas buscando ayuda. Finalmente encontró una aldea secreta de pandas, curiosamente los pandas están en todos lados, que curaron a Oogway usando el poder del chi. Y aquí es donde las cosas se ponen muy interesantes. El punto de giro de la historia es cuando aprendemos todo lo que consiste el manejar el chi, tomando dos caminos muy diferentes. Oogway buscó dar chi a otros, pero Kai se obsesionó con tomar el poder por sí mismo. Sus ojos brillantes en verde, el color del deseo y obsesión del poder cegador. Normalmente yo le hubiera puesto un rojo, pero entiendo por qué es verde, porque representa la avaricia, el veneno y el envenenamiento que ocurría dentro de él, de una forma muy poética si te pones a pensarlo, pero eso es más de mi cosecha. Pero volviendo con la historia original, creía que adquirir más poder consistía en representar la fuerza que se encontraba en su interior. Si fuera lo suficientemente poderoso, nada podría dañar a Oogway, o este sería su único pensamiento. Nunca pensó que se volviera a estar indefenso mientras que su hermano no sufriera, pero el cabronazo de Oogway no podía permitir eso. El poder de Kai estaba convirtiéndose en algo oscuro y algo destructivo, creando el conflicto entre estos dos. Cuando Oogway descubrió que Kai estaba robando chi y Chi se enojó, ok, olviden eso, lo confrontó, lo que directamente los llevó a una batalla, en el punto en el que la tierra tembló de lo poderoso que eran los dos. Oogway ganó porque Oogway God, la tortuga más sabia, y luego hizo algo que creo que lo transformó en un monstruo para mi punto de vista. Lo derrotó en el reino espiritual. Y si te das cuenta, hay un ligero patrón. El rechazo, la traición, el destierro es lo mismo que sucedió con todos, teniendo la pérdida de Kai y en su pensamiento del guerrero más fuerte, siendo Kai, lo sintió como que su hermano que hizo todo por él lo traicionó, así sintiendo, y eso cambió absolutamente todo, teniendo 500 años de soledad y venganza. Ahora tenemos que avanzar un poco más, cortando el mundo mortal y el de los espíritus. Kai pasó 500 años completamente solo, exiliado, sin conexión, sin que nadie lo recordara, sin que nadie lo amara, y con todo el tiempo forjó espadas de jade en cadenas, se convirtió en el cazador de jade, el recolector, o como se le conocía en China, el espíritu feroz del cielo. Durante esos siglos buscó cada maestro de Kung Fu que cayera en el reino espiritual y le robaba su chi. Su esencia y su alma se convertían en zombies de jade bajo su control. O sea, de alguna manera era como una representación de Majin Buu, ya que absorbía sus poderes, teniendo una gran lista de los maestros caídos: tejones, puercoespines, gorilas, jabalís, cangrejos, ranas, elefantes, todo tipo de animales, inclusive una cabra, y eventualmente incluso Tai Lung. Tan solo piénsalo, Tai Lung alguna vez fue prácticamente invencible, fue derrotado por Kai sin problemas. Eso demuestra cuánto poder había acumulado. Después de 500 años, finalmente poseía el Chi de Oogway, viéndolo como el más grande trofeo. Usó todo el poder que había acumulado para regresar al mundo mortal, llevándonos a una realidad bastante amarga. Cuando llegó, descubrió que había algo que le parecía bastante extraño que no lograba comprender. Oogway no había sido olvidado, era recordado como un héroe y su legado se había quedado permanente en la historia de China. Mientras tanto, los actos de Kai habían sido borrados completamente, como si
si nunca hubiera existido. Se dan cuenta del daño emocional que causó en este personaje, 500 años buscando el poder, 500 años sufriendo, y el mundo ni siquiera sabía de su existencia. ¡Qué feo! La neta. Esto enfureció a Kai y su obsesión cambió. Ya no solo quería venganza, quería destruir todo lo que Oogway había creado. Quería asegurarse que su nombre fuera recordado, enviando a sus zombies de Jade a buscar los estudiantes de Oogway. Derrotó a Shifu y gran parte del palacio de Jade. Kai creía que el poder lo había hecho más fuerte que Oogway, que con el chi de muchos maestros podría deshacerse del legado de su antiguo amigo, pero aquí entiendes algo que es bastante simple: el legado no se construye con poder, sino que se construye con el impacto que generas en las personas. Cuando el enfrentamiento llega a su fin, finalmente enfrentándose a Po, creyó que era su victoria definitiva, pero Po hizo algo que nunca había hecho: se sacrificó. Po absorbió el chi de todos los estudiantes, maestros, absolutamente todos, regresándoselo a Kai. Y cuando Kai intentó robar este chi, era demasiado, generando la explosión de luz, y en lugar de convertirse en omnipotente, Kai fue consumido por energía, siendo una forma muy poética de demostrar que fue consumido por lo mucho que deseó, al punto de autodestruirse por sí mismo. Pero aún queda un villano, o villana mejor dicho, que curiosamente representa algo diferente a los demás villanos. La camaleona comenzó como una niña pequeña con su sueño bastante simple: es ser maestra de Kung Fu, pero en cada escuela a la que estudiaba fue rechazada. Era demasiado pequeña, era demasiado débil o no tenía las cualidades para ser una maestra, mientras que otros futuros maestros fueron aceptados y entrenados, o inclusive recordados por lo que fue. En su caso, fue ignorada, considerada indigna desde el primer momento. Solamente imagina eso, tener un sueño y que el mundo entero te diga que ni mereces intentarlo. Incapaz de ser aceptada en el camino del Kung Fu tradicional, la camaleona aprendió artes marciales y magia negra por su cuenta, desarrolló sus poderes extraordinariamente. Finalmente se convirtió en la gobernante de la ciudad de Jumper, construyó un imperio a partir de su rechazo, y nuevamente hay algo canalizado en su dolor, que es el poder. Pero en el sueño original nunca perdió la oportunidad de intentarlo. La camaleona quería ser lo que había sido negado: la maestra de Kung Fu más poderosa en la historia. Para lograrlo necesitaba el báculo de la sabiduría de Po. Con él podría abrir un portal al reino de los espíritus, absorbiendo a todos los legendarios maestros y villanos de la saga anterior. Esto como un recurso narrativo para volver a ver a personas tan épicas como Lord Shane Kain o Tai Lung contando con sus poderes combinados sería invencible. La camaleona poseía dos capacidades devastadoras: la transformación, poder convertirse en cualquier persona a la perfección, como si tuviera infinitas identidades y como si fuera cualquier persona menos ella misma, y absorción del chi. Usando su lengua podía absorber las habilidades de combate de sus enemigos, capaz de pelear como lo hacían los más fuertes. Pero aquí está la fascinación: a pesar de poseer imitación y poder o el chi de forma absoluta, y la razón principal de por qué nunca pudo absorber el chi de Po, y es porque era orgullo puro, subestimado desde un inicio y considerado impuro, muy similar al camino de la propia camaleona. El hecho de absorber su poder era suficiente, es el mismo error que cometieron todos los demás, y el patrón nuevamente se repite. Su caída es cuando Po y Shane se enfrentaron a ella, además que con ayuda de los demás estaba bastante cabrón. Lo que era arrogancia se convirtió en su perdición. No tenía las defensas necesarias contra el poder del guerrero dragón, además de que esto demuestra algo sumamente aterrador si lo piensas. Curiosamente, si Po pudo contra todos los guerreros juntos, ¿qué directamente lo puede derrotar? Curiosamente, llevando al hecho de que te expliqué todos los villanos de la saga principal de Kung Fu Panda. Aún me quedarían algunos, como por ejemplo de los spin-offs de series, entre muchas otras cosas. Quedan algunos bastante divertidos, pero quizás esto lo podríamos hacer en otro formato o después. Espero que te haya gustado el video, suscríbete para ser más guapo, y te recomiendo que veas alguno de estos videos de por aquí, que te pueden llamar mucho la atención, donde explico más cosas o califico algunas cosas que te llaman la atención.